Saludos, mi nombre es Ronnie Parabaville y en el marco de los requisitos para concluir la prestigiosa carrera de Derecho, a continuación les voy a hablar de manera sintetizada todo lo relacionado a mi trabajo monográfico, el cual he titulado Análisis de la violación del derecho a la salud de los privados de libertad. Para entrar en materia es necesario mencionar los artículos 83 y 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Partiendo de estas dos premisas constitucionales donde se deja claro que el Estado venezolano le garantiza a sus ciudadanos la salud como un derecho fundamental y como parte de todos los pactos y tratados suscritos y ratificados por Venezuela. Por otro lado, también le garantiza a sus ciudadanos un sistema penitenciario que, entre otras características, le asegura a los penados el respeto por sus derechos humanos. El Estado creará y desarrollará las políticas públicas que sean necesarias para la promoción de dicho respeto. Muestra de ello es la promulgación de la Ley de Régimen Penitenciario en el año 2000, donde se regula todo lo relacionado al acceso a la salud de los penados. La Constitución de la República, los tratados internacionales y la Ley de Régimen Penitenciario no permiten ninguna duda con respecto al acceso a la salud de los privados de libertad. Y es precisamente por ello que el capítulo 7 de la mencionada ley nos dice detalladamente cómo va a ser la atención médica en los recintos carcelarios. El Estado le asegura a los privados de libertad una atención médica integral. Todas las personas, antes de tener la cualidad de penados o antes de ser recluidos en el recinto penitenciario, se les realizará una evaluación íntegra por un personal médico calificado y acreditado para ello, con el propósito de determinar su estado de salud física y mental para que así el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios pueda brindarles la ayuda que sea necesaria en cuanto a terapias de tratamiento y rehabilitación con la finalidad de restablecer la salud de esa persona próxima a ser recluida. Con esta evaluación sanitaria preliminar también será posible ejecutar la clasificación de los penados, es decir, si hay algún penado que tenga una enfermedad contagiosa, este debe ser aislado del resto que sí se encuentran sanos, ya que todos son responsabilidad del Estado. En los recintos carcelarios deben haber centros de atención médica para que el privado de libertad pueda acceder a ella cuando así lo requiera. Estas, en cuanto a su organización y su funcionamiento, va a ser igual que el sistema de salud pública y estarán enlazados a los hospitales de las localidades donde se encuentran las cárceles. Ahora bien, Venezuela se encuentra ante un grave problema con respecto a las cárceles. La población penitenciaria ha crecido, así como han crecido el hacinamiento, las enfermedades, las muertes y las situaciones de desnutrición, produciendo así una vida inhumana en un sistema penitenciario obsoleto y desgastado. No se han construido nuevas cárceles a pesar del constante crecimiento de la delincuencia, lo que ha generado que se sobrepase la capacidad de alojamiento en las cárceles ya existentes, las cuales albergan a más de 43.000 reclusos y fueron diseñadas para albergar a 16.000. Produciendo un mayor contagio de enfermedades de todo tipo, donde mueren más personas por falta de atención médica y por hambre que por cualquier otro motivo. Esto ocurre frente a un Estado que ha decidido mantener un silencio permanente con respecto a esta grave situación. Curiosamente, el acceso a la información y a las cifras de las cárceles se encuentra totalmente restringido, a pesar del constante petitorio ante los organismos competentes y a pesar de que ese acceso a la información es una garantía constitucional tipificada en el artículo 51 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, existen organismos no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad, quienes a través del monitoreo constante que ellos realizan en la mayoría de las cárceles venezolanas nos permiten conocer sobre esa información y sobre esas cifras. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, la población penitenciaria es de 43.992 reclusos, de los cuales el 94% son hombres. El 70% oscila entre los 18 y los 30 años de edad. El 49% padece enfermedades dermatológicas o de la piel, el 21% padece enfermedades respiratorias y el 30% se acerca más a un estado normal de salud.
Actualmente en Venezuela se vive una situación de hacinamiento de 167,66%, lo que excede los límites de lo inhumano. Los espacios individuales o celdas que fueron diseñados para albergar a una o dos personas, hoy en día se encuentran albergando a más de 30 personas. La presencia de armas de todo tipo, la carencia de servicios básicos indispensables, la venta y consumo de drogas significan un grave problema que atentan contra la seguridad, la salubridad y el higiene, generando así un foco de contagio de enfermedades de todo tipo, mientras el Estado hace caso omiso sobre su obligación de una clasificación de penados, poniendo en tela de juicio la función de rehabilitación y reinserción social que en teoría debería cumplir la institución carcelaria. Debido a los niveles de hacinamiento, déficit de infraestructura, falta de personal médico para controles rutinarios, escasa o ninguna alimentación, las cárceles venezolanas se han convertido en un caldo de cultivo para la propagación de enfermedades como la tuberculosis y la escabiosis, las cuales deberían estar ya controladas. Para finales de 2019 habían muerto 66 penados por falta de atención médica, lo que significa un 63,5% de las muertes en el sistema penitenciario. En los recintos carcelarios, los centros de atención médica se encuentran cerrados, bien sea por falta de personal médico y enfermería o sencillamente porque el suministro de insumos por parte del ministerio competente es prácticamente inexistente, donde son los mismos privados de libertad quienes empíricamente se tratan cualquier tipo de dolencia o cualquier tipo de enfermedad. Los privados de libertad, cuando tienen alguna complicación de carácter médico y solo cuando están en una situación de extrema gravedad y agonía, es que pueden ser trasladados a los hospitales. Dicho traslado lo realizan los familiares, ya que también son ellos quienes suministran el tratamiento o el medicamento que estos requieran. La crisis sanitaria que se vive en las cárceles viene dada por varios factores, tales como la crisis financiera que atraviesan los trabajadores penitenciarios, que los obliga a migrar a otros países en busca de mejoras económicas y salariales. La situación de escasez en los anaqueles de las farmacias de salud pública que no permite un correcto suministro de tratamiento a los penados con VIH-Sida. El terrible escenario de corrupción y de caos institucional que no permite que los fondos de la nación presupuestados para los asuntos penitenciarios se vean reflejados de manera positiva en el sistema de salud de las cárceles. El hacinamiento que impera se configura como el factor interno principal en la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis. La ausencia de un presupuesto justo y sincero que le permita a la administración penitenciaria por lo menos garantizarle a los privados de libertad el derecho a la alimentación, y la necesidad de que los organismos internacionales ejecuten acciones que obliguen al Estado venezolano a detener la violación de los derechos humanos de los privados de libertad. La lista de afecciones más comunes en las cárceles está encabezada por las enfermedades dermatológicas como la escabiosis, los hongos y los herpes, los cuales se contagian fácilmente entre individuos que comparten los mismos baños y espacios sanitarios. Las afecciones gastrointestinales producidas principalmente por la mala alimentación y el déficit en el acceso a agua potable. Las enfermedades respiratorias y las enfermedades con tratamiento prolongado como el VIH-Sida, la tuberculosis y la hepatitis, que son las más comunes en los pabellones y son también los más vulnerables ya que no reciben el tratamiento correspondiente. Es necesaria la construcción de nuevas cárceles para así bajar todos los niveles de hacinamiento y todo lo que éste acarrea. Es importante que los penados con VIH-Sida tengan acceso a su tratamiento antirretroviral. Pero es mucho más importante y mucho más necesario que el Estado venezolano asuma su responsabilidad con respecto a la grave situación de crisis sanitaria que se vive en las cárceles,
para que así exista una mejora en la calidad de vida de esos seres humanos que se encuentran tras las rejas.